Saludos y bienvenidos a Dungeons and Dragons Puerto Rico, donde has escuchado y escucharás contenido exclusivo y original de Dungeons and Dragons aquí en Dungeons and Dragons Puerto Rico, y me acompaña con ustedes el Dungeon Master Edge. Yo soy el DGM con el tema el multiverso, así que siéntense tranquilos, abróchense en sus cinturones, que este tema promete y de sobra. Hay temas que abundar. Este tema aplica para todas las versiones, las ediciones y los sistemas de Dungeons and Dragons. Así que sin más nada que decir, con ustedes, el Dungeon Master Edge. Muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros. Efectivamente, el asunto del multiverso da para un montón y pues ahorita lo que yo les voy a presentar es un extracto, algo muy sencillo de comprender, espero, pero no por eso vamos a demeritar otros aspectos importantes. Ahora bien, quienes ya han estado aquí en los videos anteriores ya me ubican, no hay ningún problema. Por eso el día de hoy nos vamos a saltar la presentación. Nada más les digo, saludos desde México. Bueno, primero lo primero. Resulta que no estamos solos. Eso, pues cualquier persona que está familiarizada con el fenómeno OVNI y con cosas paranormales, pues entiende que efectivamente el ser humano no es lo único que vive en este montón de agua y tierra que circula alrededor del Sol. Sucede que en Calabozos y Dragones, esta idea de que las cosas son mucho más amplias de lo que parecen a simple vista, no es una idea nueva. Si bien Calabozos y Dragones empezó por allá del 74, traía una tradición muy de fantasía. Y estamos hablando, obviamente, de la parte de la magia, de la parte que se relaciona con todos estos mitos fabulosos derivados de escritores como Tolkien, como Ursula K. Le Guin y muchísimos más que han contribuido a formar esas ideas que tenemos al respecto. Pero sucede una cosa importante. Una vez de que Calabozos y Dragones se volvió popular, al cabo de los años, ese intercambio de comunicación que había entre la gente que jugaba, entre la gente que dirigía, y en este caso el equipo creativo liderado por Gary Gygax, dio una efervescencia. Y de todo esto fueron saliendo diferentes temas que obligaron a que se crearan revistas como Dragon y como Dungeon, en las cuales se trataban temas muy puntuales con toda la extensión necesaria. De eso empezaron a surgir algunas ideas y nociones, en el sentido de que, bueno, yo estoy poniendo mi aventura y mi aventura transcurre en un lugar que se llama Oerth. Vamos a pensarlo como si fueran las épocas de la mesa de Gary Gygax. Pero el mundo creció más porque empezaron a aparecer otros sitios donde se podía jugar. Es decir, si nosotros vemos como El Señor de los Anillos, pues sabemos que transcurre en la Tierra Media y según como está escrito, es la Tierra, pero es al mismo tiempo un lugar de fantasía en un tiempo diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes tu mundo y tu mundo no se llama Oerth, tu mundo no se llama Tierra Media, tu mundo se llama como tú le pusiste, tú diseñaste el continente, el planeta, casi el sistema solar? Entonces, ¿dónde queda ese lugar en términos de ubicación material? Quiere decir entonces que así como existe este lugar llamado Oerth,
así como existe este otro lugar llamado Feirún, hay una enorme cantidad de mundos. Y entonces, pues en todos esos mundos hay ciertas leyes que se mantienen consistentes. Y en este caso, esas leyes pues corresponden a lo que implicaría entender el mundo en función de las reglas de juego de Calabozos y Dragones. Bueno, pues como ven que por allá de 1987, cuando salió la primera edición de Advanced Dungeons and Dragons, salió también un libro que se volvió un parteaguas. Estoy hablando del Manual de los Planos. Y el Manual de los Planos recopilaba estas nociones de que el mundo es mucho más largo y ancho que solamente es el lugar donde nuestros personajes juegan. Porque se empezó entonces a mencionar en las reglas que existían planos donde solo había fuego, donde solo había aire, donde solo había tierra, donde solo había fuego. Y dijeron, ah, caray, pues sí, sí es cierto, o sea, eso es parte de lo que ha constituido las creencias de la gente desde hace mucho tiempo. Pero no solo eso, si atendemos a lo que nos dicen los mitos creacionales de cualquier religión, pues nos vamos a dar cuenta de que hay dioses, hay demonios, hay héroes, y que muchas veces estas entidades no viven en la tierra, sino que viven en cualquier otro lado. Y ese cualquier otro lado no es que todos viven juntos. Es decir, para el caso de los dioses griegos, pues estaba muy claro que ellos vivían en el Olimpo. Y el Olimpo no es lo mismo que Asgard, para el caso de los nórdicos. Entonces, esas pequeñas grandes diferencias empezaron a hacer que la gente que estaba atrás de la creación del juego, pues empezara a volcar toda esta creatividad y a crear una estructura que representara cómo funciona el mundo. Y como dijimos, como no estamos solos y no estamos hablando de un solo mundo, sino que estamos hablando de muchos mundos, es por eso que hablamos de un multiverso. Hoy en día las personas están muy familiarizadas con el término multiverso, principalmente por las contribuciones que han hecho las películas de Marvel. Vemos el caso específico de la serie de Doctor Strange. Y ahí parte de lo que se nos presenta es esta posibilidad, así como en el caso de Spider-Man y el Spider-Verse, o sea, muchos lugares en donde la vida transcurre de forma independiente, pero con ciertos elementos que los vinculan. Para no hacer muy larga la introducción, este manual de los planos fue esa piedra angular sobre la que se construyó la noción de cómo representar todo esto que implicaba las fuerzas primordiales de la naturaleza, las representaciones que las personas hacían de estas fuerzas, los dioses, y no solamente los dioses de nuestros panteones que conocemos, como mencionaba yo, el caso de los nórdicos, el caso de los griegos, sino también esos panteones de ficción, aquellas personas que estén más o menos empapadas de lo que eran los mundos en los que jugaba Gary Gygax con sus amigos, pues entenderán que San Cuthberto tenía que vivir en algún lado, es decir, no terrenalmente, sino tener como tal una morada de los dioses en algún lado. Y las tradiciones esotéricas de muchas partes nos dicen del famoso cordón de plata y nos hablan de viajes astrales y nos hablan de cosas que parece que son posibles, pero también al mismo tiempo parece que son una maravillosa fantasía. Sucede entonces que
cada uno de los planetas donde existen personas y en este caso personajes que nosotros utilizamos en nuestras aventuras de Calabozos y Dragones, pues todo eso transcurre en lo que se conoce como un plano primario material. Ese plano primario material, pues es lo mismo para nosotros, pero es lo mismo también en un mundo de ficción. Aquí véanlo así tal cual como el Spider-Verse. Ahora bien, para que esto vaya tomando orden, cada uno de estos pequeños universos autocontenidos, donde hay un sistema solar, donde hay planetas, donde hay una luna o varias lunas, constituyen lo que se conoce como esferas de cristal. Estas esferas de cristal son un concepto muy difundido por Spelljammer. No voy a entrar en esos detalles de Spelljammer porque no es de mi completo agrado y de ahí solamente tomaremos lo que es estrictamente necesario. Entonces, ¿cuántas esferas de cristal hay? Enorme cantidad, todas las que ustedes quieran. Entonces, por eso les puse, usted está aquí, en este mapita. Y sucede que esto que tenemos aquí, que son las esferas de cristal, pues van a representar nuestro mundo, van a representar mundos como Oerth, como ¿no? El caso de Reinos Olvidados, eh, todo lo que son las campañas jugables de Calabozos y Dragones están ahí, con una excepción. Esa excepción es Ravenloft, porque Ravenloft como tal es un cuasi plano. Y luego vamos a entrar en esos detalles en qué es y qué no es un plano, pero por el momento dejémoslo como Ravenloft se cuece aparte. Entonces, en este mundo donde todo está sucediendo, donde nuestros personajes interactúan con estas fuerzas de la naturaleza, dijimos que todo lo forma la combinación de tierra, aire, agua y fuego. Y resulta que a eso es a lo que nosotros llamamos los planos internos. Y para que nosotros podamos viajar a los planos internos, necesitamos utilizar el plano etéreo. Entonces, ¿qué cosas viven en el plano etéreo? Escuchamos, por ejemplo, cosas como fantasmas y algunos otros eventos paranormales, que son los que están en un mundo que es paralelo al nuestro y que en determinados momentos y bajo ciertas circunstancias pueden llegar a tocarse o traslaparse ligeramente. Por eso es que los fantasmas pueden mover cosas, por eso es que se escuchan los ruidos de las cadenas, se abren y se cierran las ventanas, las puertas, porque son las formas en las que esta manifestación se puede dar cuando estos dos lugares de coexistencia se traslapan. Ahora, ¿cómo se viaja en el plano etéreo? Hay hechizos de magia arcana que permiten hacer eso. Por ejemplo, Blinking, Face Door, son del tipo de hechizos que te van a permitir moverte muy rápido. Y te mueves muy rápido porque viajas al plano etéreo y regresas a este plano. Entonces, gracias a eso, es como si fuera un viaje muy rápido debido a que cada uno de los planos está guiado, o mejor dicho, está controlado por una serie de leyes. Bueno, hasta aquí espero no haberlos hecho muchas pelotas.
Lo que debemos tomar en consideración es que estamos intentando entender cómo es que funciona el mundo. Y en ese sentido, el que nosotros tengamos unos ciertos conceptos que son más o menos entendibles, más o menos terrestres, pues es lo que nos va a ayudar. Y la otra cosa importante, puse aquí también esta cita de Lovecraft, porque precisamente desde mi perspectiva, estar hablando de los planos de existencia, el tener toda esta estructura desarrollada, no fue un trabajo fácil, no fue un trabajo rápido, pero sí representa el pináculo del desarrollo de este juego de rol. Porque a partir de aquí, todo tiene sentido, todo encaja, todo queda redondeado. Y aquí, pues cuánto lo siento por los amigos que juegan Mundo de Tinieblas, que ellos jamás van a tener algo como esto, porque de diseño, desde que se pensó, la idea de este multiverso es que fuera autocontenido. Y sí, que tiene muchísimo para dónde buscarle y de dónde extraer, pero desde su concepción está hecho para que todo embone. Y ahorita vamos a ir viendo poquito a poquito cómo es eso posible. Dijimos que cuando nosotros tenemos los planos de existencia, tenemos planos que son internos, y estos planos que son internos, pues son estas fuerzas de la naturaleza. Entonces, vemos por aquí el aire, vemos por acá el agua, aquí tenemos la tierra y por acá tenemos el fuego. Y se estarán preguntando entonces por qué son todo ese montón de cosas que aparecen ahí alrededor de. Lo primero y más importante es que también hay planos energéticos. En ese sentido, tenemos aquí arriba el plano positivo y consecuentemente su opuesto es el plano negativo. Ahora, hablamos de que hay unos planos que son cuasi elementales. Esos son los que están unidos a uno de los planos energéticos junto con uno de los planos elementales. Esto que vemos acá, por ejemplo, esta línea amarilla que está conectando lo positivo con el fuego, es un plano que se llama radiance. ¿Les suena a los jugadores de quinta edición el daño radiante? De aquí viene. ¿Por qué el daño radiante le hace particularmente efecto a muertos vivientes? Pues porque el plano positivo es lo contrario a la muerte. El plano positivo da vida. Entonces, ahí es a donde vemos estos pequeños guiños al pasado. Como podemos apreciar, pues hay no solamente unos cuantos planos, sino las intersecciones de ellos van generando otros. Tenemos también los paraelementales, donde la tierra se junta con el fuego, hay magma. Donde el fuego se junta con el aire, hay humo. Donde el aire se junta con el agua, tenemos hielo. Y donde el agua se junta con la tierra, tenemos lodo. Entonces, todo esto no nada más se ve bonito, sino todo esto está interrelacionado. Entonces, cuando un mago elementalista de la tierra llama cosas a través de sus hechizos, esas cosas tradicionalmente van a estar conectadas
con lo que este elemento tiene a su alrededor. Entonces, por eso un hechizo relacionado con la tierra puede abarcar cosas como los minerales, como el polvo, como la lava, como el lodo, pero no puede agarrar algo como el aire porque es su opuesto. Y como podemos apreciar, no está directamente unido. Entonces, bajo esta noción es que nos podemos dar cuenta de cómo los diferentes elementos que tenemos en el juego tienen más peso que solamente el hecho de que aparece ahí en el manual bajo cierta clasificación o con cierto título. O sea, aquí vemos que hay una lógica que opera detrás de esas decisiones y que en última instancia nosotros las vemos con forma de reglas o con forma de mecánicas. Entonces, ¿qué importante es entender todo esto? Pues en principio de cuentas, el que podamos saber de dónde y por qué son las cosas es algo de lo más interesante. Yo recuerdo mucho la primera vez que leí el manual de jugador de segunda edición. En alguna parte mencionaba los planos y yo me quedé con cara ¿de qué estamos hablando? Yo no tenía esta información en ese momento. Y pasó el tiempo hasta que después en la guía del Dungeon Master venía otra vez mencionado el asunto de los planos y el viajar, y tú veías en los hechizos uno que te permitía viajar de plano, y te hablaba de que los demonios habitan en otro plano de existencia, y que cuando tú utilizas ciertos hechizos, como los de abjuración, pues mandas de regreso a su plano de origen a las criaturas. Entonces, todo eso en algún momento yo lo sentí así como mombo, jumbo, cosa extraña. Pero eso sucedió y creo que nos sucedió a muchos de los jugadores que empezamos con Advanced Dungeons and Dragons segunda edición, porque no conocimos primera edición. Como les mencionaba yo al principio, el manual de los planos salió para primera edición. Y estamos hablando de que segunda edición pues apareció a finales de los 80s y que el desarrollo pues tomó muchos años. O sea, estamos hablando de que esta imagen que yo estoy usando ahorita para que ustedes aprecien todo esto es un plano que venía en la caja de Planescape. Y Planescape salió al mercado en el 94. O sea, imagínense nada más, estamos hablando de que cuando menos les tomó 7 años para poder plasmar todo este universo, hacer que todo esto tuviera la coherencia y no solo eso, sino además ofrecérnoslo de una manera que lo podamos entender, porque si algo me queda claro es que la gente que diseñó el juego, esto lo tenía perfectamente visto. Y gracias a eso es que el juego se siente tan sólido en el sentido de que las referencias a los alineamientos, las referencias a los planos, las referencias a los hechizos, embonan perfectamente. Bueno, la pregunta de los 64,000 es si hay planos internos, ¿significa que hay planos externos? Efectivamente. Los planos externos corresponden a todas esas nociones que las diferentes religiones nos han comunicado sobre esos dos conceptos que entendemos por los ámbitos judeocristianos, el cielo y el infierno.
Y en ambos lugares tenemos la presencia de criaturas muy poderosas a las que a lo largo de la historia y dependiendo de las culturas se les ha llamado diferente, pero estamos hablando de demonios, ángeles y dioses y similares. Entonces, el juego, para no entrar en debates teológicos, simplemente le llama a estos habitantes de estos planos poderes. Y estos poderes son de diferentes dimensiones. Están poderes mayores, poderes intermedios, poderes menores. Dependiendo de qué tan arriba en la escala está tu Dios, es qué tanto te va a dar a ti. Ahora, decíamos aquí que para viajar al plano, a cualquiera de los planos interiores, se hace a través del plano etéreo. Para viajar a cualquiera de los planos exteriores, se hace a través del plano astral. Entonces, ahí ya tenemos una sensible diferencia. Y en el plano astral pasa otra cosa. El movimiento se da en función del pensamiento. Entonces, si no le calculaste, si no te acordaste, si no pensaste cómo era, puedes terminar en cualquier otro lado. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos aquí? En principio de cuentas, que dentro de este mundo, que son los planos externos, hay planos superiores, que son los buenos, y planos inferiores, que son los malvados. Entonces, como podemos apreciar aquí, algunos de estos son Monte Celestia, que pues básicamente es el equivalente a algunas de las nociones que tenemos en las culturas chinas, perdón, las culturas de China y de Japón. Tenemos también cosas como Isgard, que es el equivalente de Asgard. Tenemos Elysium, que es el equivalente de la sede del panteón de los griegos. Y bueno, de esa misma manera tenemos en los planos inferiores, que son de alineamiento malvado, cosas como los lugares donde habitan los Tanari y los Batesu, que son los demonios más famosos de Calabozos y Dragones. Y también tenemos las tierras exteriores. Las tierras exteriores vendrían a ser esta parte de aquí abajo, lo que está en medio. Las tierras exteriores contienen ciudades que son puertas de entrada a cada uno de los diferentes planos. Entonces, todos estos planos que vemos aquí tienen representación. Y así como hay bien y hay mal, pues sabemos que hay orden y que hay caos. Entonces, este que vemos aquí, por ejemplo, con los engranes, es Mechanus. Y si algo hay en Mechanus, pues es precisamente orden. De aquí, por cierto, salieron unos personajitos muy curiosos que se llaman Modrons. Posiblemente los conozcan o los hayan visto en alguna edición. De aquí son. Bueno, entonces, como podemos apreciar, el asunto con los planos nos abre un universo todavía más amplio y cada plano en sí va a tener ciertas características. Decía yo que todos los planos tienen leyes que los rigen. Entonces, va a haber planos en los que el simple hecho de que estés ahí va a provocarte cambios. Puede ser que te vuelvas más ordenado si estás en un plano de ley. Puede ser que por el contrario te vuelvas más caótico si estás en algo como el abismo o como el limbo. Entonces,
aquí sí hay cosas que funcionan diferente. Y tan funcionan diferente que así como le pasa a tu personaje que puede tener cambios en su conducta, la magia tiene efectos particulares. Hay planos donde ciertos hechizos no funcionan, hay algunos hechizos que se potencian, otros que se limitan, y todo eso hace que la experiencia en cada uno de estos lugares sea muy diferente. Entonces, esto se pone bueno, porque nuestros personajes, para que participen en todo esto, pueden ser habitantes del plano primario material que viajan hacia acá, o pueden ser habitantes de esta misma zona. Muchos de los humanos y otras razas que se encuentran en estos lugares, pues son originarios de aquí. Y eso, pues también le va a dar saborcito al juego. Porque, por ejemplo, nosotros conocemos muy bien a los centauros, pero hay una raza que se llama Variaur, y los Variaur son seres mitad eh, humano y mitad carnero. Entonces, aquí vamos a encontrarnos cosas muy interesantes, como también, por ejemplo, los tieflings. De aquí salieron. Los tieflings, que originalmente son hijos de un demonio y un humano. También de aquí salieron los Aasimar, que son los hijos de un humano con un ángel, y lo pongo entrecomillado porque no necesariamente son los ángeles que conocemos, sino esa noción de una entidad buena opuesta a un demonio. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tranquilo y tropical? Está todo muy bien. Yo creo que como el tema está tan interesante, lo vamos a seguir de corrido. Ya pasamos la media hora, pero continúa por ahí para adelante. Me parece muy bien. Bueno, pues ya que en estas estamos, hay unos elementos que son particularmente interesantes en todo esto. Uno de esos, ya lo vemos aquí señalado, la gran aguja, Spire, es uno de los atractivos de las tierras exteriores, pero lo interesante es lo que está hasta arriba. Hasta arriba hay una ciudad que se llama Sigil y se le conoce como la ciudad de las puertas. La regente de este lugar es una entidad que se le conoce como la Dama del Dolor. Esto que tenemos aquí es precisamente una de las formas de representación de la Dama del Dolor. Y una de las cosas que hay que saber al respecto de la Dama del Dolor es que no le gusta ser venerada. Entonces, eso se los dejo como tip para su próxima aventura en Sigil. No vayan a rendirle culto a la Dama del Dolor. Pues decía yo que todo esto, todo lo que estamos viendo ahorita, salió en esta caja de Planescape, y esto que vemos aquí pues es precisamente parte de la representación de lo que este mundo representa. En ese sentido, a mí me gustó mucho desde la primera vez que lo vi, esa apariencia que tiene de que todo está como oxidado, polvoso, viejo. Le da un aire muy, muy particular. Y vale mucho la pena adentrarse y jugarlo. Ahora, si quieren darse una probadita de cómo es esto de Planescape, lo que salió para quinta edición, pues honestamente, a mi juicio personal,
no vale la pena. No vale la pena porque no te pueden resumir 25 o 30 libros que salieron sobre esta ambientación en 3 tomos que se ven gorditos porque tienen pasta dura, pero que el contenido pues, es miserable. Pues, la verdad es que no es posible eso. Pero se pueden dar una vuelta por Steam y pueden comprarse un jueguito que se llama Planescape Torment. Es una chulada de juego. Una verdadera chulada. Es uno de los mejores juegos que han sacado con la licencia de Calabozos y Dragones. Si ya jugaron Baldur's Gate 3, lo van a ver muy feo. O sea, tomen en cuenta que es un juego que se hizo en los 90s. Pero eso sí, la historia es buenísima, el soundtrack es inmejorable y si le rascan, pues van a aprender muchos detalles interesantes, como que ese soundtrack originalmente lo iba a hacer otro compositor. Tuvieron por ahí ciertos problemas y a la hora de la verdad se lo encargaron así de rápido a alguien más, pero quedó una chulada. Entonces, dense la oportunidad de conocer todo este mundo. Y digo, ya que vamos a entrar a esos menesteres de ir conociendo, pues una de las cosas básicas es conocer las 3 leyes fundamentales. En los planos todo viene de 3 en 3, eso es la famosa regla de 3. La unidad de los anillos, todo es cíclico, por lo tanto empieza y termina en el mismo lugar. Y el centro del multiverso, esta es una de las cosas más chidas. Uno podría pensar que el centro del multiverso pues es Sigil o que son las tierras exteriores, porque es lo que está ahí. Pero esto que nosotros estamos viendo es solo una de las representaciones conceptuales de este multiverso. La realidad es que tendríamos que ser algo así como un nivel de Dios para poder hacer esa abstracción y ver desde afuera cómo funciona todo eso para darle forma. Pero bueno, la ley del centro del universo dice que cada uno de nosotros es el centro del universo. Entonces, eso pareciera un sinsentido, pero hay ocasiones con ciertos hechizos y con ciertas circunstancias con las que es particularmente útil. Ahora, tomen también en cuenta esto que está aquí en verde. Es tomado directamente la cita de la caja de Planescape. Todo es una puerta en Sigil. Extraño. Solo necesitas la llave correcta. No por nada Sigil se le dice la ciudad de las puertas. Desde ahí puedes llegar a cualquier lugar. Pero efectivamente necesitas una puerta, necesitas una llave. Muchas llaves no necesariamente son físicas y se introducen en la cerradura. Muchas de estas llaves pueden ser emociones, pueden ser sonidos, pueden ser incluso pensamientos. Y las puertas pueden ser lo que sea, desde el marco de una puerta, puede ser un libro, puede ser un cofre, puede ser un pozo. Entonces, esto le da una riqueza enorme. Y otra cosa importante con la que vale la pena curiosear un poquito es esto que se llama la Guerra Sangrienta. La Guerra Sangrienta es un evento que lleva sucediendo eones y que afortunadamente continuará por algunos cuantos eones más. En esta guerra, todo el tiempo se están enfrentando los Tanari contra los Batesu.
Ambos son entidades del mal, ambos buscan la destrucción de todo. La única diferencia es que los Batesu quieren el mal con orden, mientras que los Tanari quieren el mal con caos. El otro punto importante es que la guerra sangrienta pues es un mal necesario porque es lo que mantiene ocupados a los demonios. Si los demonios no estuvieran entretenidos en pelearse los unos con los otros, muy seguramente estarían intentando entrar a los diferentes planos primarios materiales para hacer de las suyas. Entonces, qué bueno que entre ellos se estén matando. Ahora, decía yo hace un momento, pues esto nos da para mucho, nos da para tanto como para lo que nosotros podamos imaginar. Si ya de por sí Calabozos y Dragones se nos vende como sé lo que tú quieras ser, como en el juego de rol te puedes ser lo que sea, puedes estar en donde sea, tu historia se puede tratar de lo que sea, pues aquí ese lo que sea se quedó así cortito. O sea, imaginemos aventuras en las que tenemos que ir de un plano a otro. ¿Cómo le vamos a hacer para viajar? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué tanto tiempo podemos estar ahí? O sea, ese tipo de detalles son bien importantes y dan para muchísimo de interpretación, para que nuestros personajes le estén intercambiando información a la gente, estén ellos por su cuenta buscando, utilizando hechizos, libros, lo que sea que tengan a la mano, preguntarle, no sé, por ejemplo, a dragones o a entidades que sean lo suficientemente inteligentes o sabias para conocer todo esto. La otra cosa importante, pues es que aquí tanto la filosofía como la creencia tienen poder. Entonces, ya decía yo que la parte del alineamiento es importante e interesante y que eso tiene un efecto en términos de mecánicas, pero también estamos hablando de que cada uno de estos planos de existencia, debido a las reglas que tienen en cuanto a su funcionamiento y naturaleza, hacen que las personas o entidades que ahí habiten tengan maneras muy particulares de comportarse. Y esto, pues, no solamente fomenta la parte del diálogo y de la interacción, sino que también nos hace eh, tener una manera diferente de jugar. Muchas veces la solución no va a ser agarrarse a punta de espadazos a lo que se nos ponga enfrente. Y esto también nos lleva a otro detalle bien importante, y es que esto es lo que va a unir a todos los escenarios de Calabozos y Dragones. No importan ediciones, no importan nada. O sea, todo tiene que ver con esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Sucede que tenemos que hacer unas salvedades. Y esas salvedades son porque, como pudieron darse cuenta, todo lo que se habla en los planos exteriores tiene que ver con una perspectiva religiosa, porque estamos hablando de dioses, estamos hablando de demonios. Díganme qué dioses hay en quinta edición. ¿A qué le reza un clérigo? El clérigo de la tormenta. Lo mismo da si le reza a Zeus que si le reza a Thor o no. Y Zeus y Thor no viven juntos aquí, en este mundo. Entonces, como ese tipo de elementos quedaron excluidos de quinta edición, la mayor parte de esta estructura que acabamos de ver ahorita no opera, está descontinuado. Y entonces, a diferencia de eso,
pues sacaron cosas como el mundo de las sombras, el Shadowfell, el mundo de las hadas y todo ese asunto del Feywild y anexas, pero pues esto le daba una fortaleza ideológica al juego enorme. Y aquí todavía no le hemos metido un poquito más de sentido, porque habrán de saber que tan solo estando en Sigil hay facciones, 15 diferentes facciones que tienen creencias muchas veces opuestas, pero pues por lo menos son creencias diferentes. Entonces, pues esto parte de lo que hace es que den ganas de leer más, de conocer más, y sobre todo también de que nosotros podamos ampliar nuestra propia percepción, no conformarnos con los otros. Eso último que explicaste no se entendió. ¿Podría repetirlo de nuevo? Sí, con todo gusto. Decía yo que el hecho de que existe tanta diversidad a través de una campaña como Planescape, a lo que nos lleva es a que desarrollemos nuestra curiosidad, a que busquemos qué más podemos hacer con nuestros personajes y ahora sí eh, intentemos ver qué hay en el más allá. Ok, ok. Yo lo que puedo, estoy de acuerdo totalmente contigo en que todo comenzó con esto de los multiversos, yo diría que para Beckman. Y fue una necesidad, pues muchos de los que jugaban para ese tiempo Dungeons and Dragons, pues eran personas que le gustaba ese tema de la metafísica y le encantaba mucho los temas de la física cuántica y no tenía que ser un físico o un matemático para que te gustaran esos temas. Y de alguna manera pues quisieron simplificar esos temas que ya existían en la actualidad e incorporarlos en Dungeons and Dragons, que obviamente pues eso hizo más rico el jugar Dungeons and Dragons. Ahora, viene una pregunta importante que yo estoy seguro que muchos se han preguntado ahora que están viendo el video en vivo, y es, considerando el sistema de Dungeons and Dragons Second Edition, ¿en qué nivel tú entiendes que debe de estar un personaje o en qué nivel ese personaje es bueno entonces para comenzar a incorporar el tema del multiverso? Porque la realidad es que en nivel 5 no es, en nivel 10 tampoco. Así que dentro de tu experiencia como Dungeon Master, ¿cuándo es que es necesario incorporar un personaje en el mundo del multiverso? Mira, aquí lo importante, curiosamente, no es qué nivel de personaje, aquí es qué nivel de jugador. Y a lo que me refiero con decir qué nivel de jugador es si tu grupo de jugadores tiene, por ejemplo, a un mago, lo que se necesita es que ese mago conozca al revés y al derecho sus hechizos, porque entrando al multiverso, las cosas cambian. Entonces, si nuestro jugador no es bueno utilizando sus hechizos, se le va a complicar mucho el mundo donde, aparte de las reglas básicas, hay excepciones, y son muchas. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que ver mucho más con qué tanta experiencia tiene el jugador y no tanto con qué tanta experiencia tiene el personaje. En Planescape específicamente, nosotros podemos tener personajes desde nivel 1.
y podemos llevarlos hasta nivel 20 o el que más les guste. O sea, ese no es problema. Lo que sucede con Planescape junto con Ravenloft y junto con otros mundos de campaña es que el hecho de que tienen sus propias reglas y que tienen características muy específicas, más que nada hacen que se necesite mayor compromiso por el lado de los jugadores, porque van a tener que aprender mucho. Y ese aprender mucho, nuevamente, es agarrar manuales y no nada más el manual de jugador. O sea, aquí ya necesitamos los manuales específicos para Planescape. Y si a eso le aumentamos que hay una enorme, pero enorme cantidad de material, como tú decías, no solamente lo del juego, sino podemos recurrir a cuestiones esotéricas, podemos recurrir a metafísica. Entonces, aquí lo que realmente le va a dar sabor a la campaña o a la aventura va a ser que los jugadores sepan lo que están haciendo y que tengan recursos narrativos para, para trabajar con ello. No, y el Dungeon Master también. Claro. Porque es un tema complicado, seamos realistas para el momento de no necesariamente en lo descriptivo, sino que también está el efecto de que si tú entras al plano, tú te puedes perder y quedar allí para siempre y ser destruido de una manera como matarías una mosca. Sí, efectivamente. Entonces también, esa es una posibilidad muy real, que tus personajes, pues no me importa si tienen armor class de -20. O sea, si estás en el plano del agua, a menos de que tengas una forma de respirar agua, te vas a morir en 3 minutos. Exacto, y en el plano de fuego, calcinado, hecho polvo, en cuestión de nada. O sea, que por eso yo entiendo que sí es importante también el nivel del personaje. O sea, y qué artículos tiene para su propia supervivencia. Fíjate que por eso es por lo que yo decía que se necesita mucha investigación y se necesita hacer mucho el roleo, porque tu personaje puede ser súper poderoso, pero eso no le garantiza nada. O sea, simplemente necesita conocimiento para saber qué ciudades, qué lugares pueden ser más peligrosos o menos peligrosos. También por otro lado está el que hay ciertas razas que son afines, pero también hay ciertas razas que son opuestas a la naturaleza de algunas otras entidades. Entonces, pues imagínate que llegas a donde están los dioses y eres un tiefling con su colita de demonio y sus cuernitos, se te van a quedar viendo así como, ¿y este quién lo mandó a traer? Obviamente se va a empezar a generar desconfianza y no has ni siquiera abierto la boca. Claro, claro. Entonces, esa es de las cosas que se ponen muy buenas. No, y por eso es que es importante escuchar este tipo de temas que nosotros traemos aquí, porque existe un mal concepto en muchos que se hacen llamar Dungeon Masters, y es que por el hecho de que tienen algo de conocimiento del juego, se creen que se la saben todas, y entonces tratan este tema como del multiverso. Pero es que si no lo conoces, no vas a tener la manera de atraer ese público que también le gusta también el tema, o que quizá a lo mejor conoce más del tema que tú como Dungeon Master, porque no te leíste el libro, no te leíste las leyes. O sea, cuando me refiero a las leyes, ya no nos estamos refiriendo a las reglas del libro o las reglas del juego. Son las leyes que están contenidas en esos multiversos o en esos lugares, y entonces se ponen a dar bandazos, y a lo mejor la persona, quizá a lo mejor si es una persona buena narrando,
puede serlo. Pero entonces, aun cuando sea una persona buena narrando, si no conoce la historia, si no tiene el conocimiento de estos planos, pues, ¿sabes? No va a gustar, no va a ser placentero ese juego. Bueno, déjame contarte que hace años yo conocí a un máster que precisamente sabía de todo esto y, y platicabas con él y si es un cuate que te dominaba los conceptos y todo y estaba genial. ¿Cuál es el problema? Lo que mencionabas justo antes, el hecho de que eh, muchos de los personajes que él animaba a que sus jugadores crearan eran personajes Munchkin, es decir, personajes que no tomaban en cuenta los aspectos narrativos, sino solamente los aspectos mecánicos. Y entonces luego aparecían cosas bien extrañas, como un genasi de relámpago que tiene uno de sus antepasados, que es un rey de no sé dónde. Entonces, ajá, ¿y eso qué? No, pues es que por la raza obtengo el poder de lanzar los rayos y hace tanto daño y esto y aquello y esto y esto y esto y así. O sea, lamentablemente en todos lados se cuecen habas, en todos lados vamos a encontrarnos Munchkins, Power Gamers, jugadores roleros, etcétera. Entonces, yo creo que a fin de cuentas también termina siendo que pues todo va a depender de cómo sea la mesa con la que vas a jugar. Lo que sí, ya mencionaste oportunamente, es que si quieres jugar esto como está diseñado, sí se necesita trabajo previo. O sea, como narrador necesitas sentarte a entender los conceptos, a ver cómo las circunstancias se van a ir presentando y cómo le van a afectar a tus personajes. Es bien importante que el máster que se aviente a narrar esto, pues tenga la posibilidad de hacerlo como es debido, para que sea una experiencia disfrutable, porque si no, pues va a suceder lo mismo que está pasando ahorita en quinta edición, o sea, tú juegas cualquier cosa y no se siente la diferencia, o sea, simplemente es mi personaje siendo el héroe y no importa nada de lo que está a su alrededor. Entonces, pues yo creo que el juego da para muchísimo más que eso. Bueno, realmente no me queda nada para decir. Mis preguntas ya fueron respondidas. Le agradezco a todos los que nos ven en Doño Sandraón Puerto Rico en todas las plataformas. Si a usted le gustó este video, por favor denos pulgar arriba, comenten, compartan, activen la campanita si estás viendo esto en YouTube para que cuando subamos el video automáticamente usted lo pueda ver al momento y pueda disfrutar de este video. Unas últimas preguntas si tiene por ahí, don John Masterech. Pues mira, no tanto como preguntas, pero yo Comentario. creo yo creo que es bien importante tomar en cuenta dos aspectos. Aspecto número uno, Calabozos y Dragones y el juego que quieras, la edición que quieras, va a ser tan grande como tú lo quieras hacer. Si tú quieres que el juego se convierta en un juego de mesa donde dices, avanzo 5 pies, le pego, utilizo ventaja, le hago 10 de daño, retrocedo 5 por el disengage, hago mi acción bono y me cubro. Chido, está bien, qué bueno, felicidades, si así te divierte jugar, qué bueno. Pero si a ti por el contrario lo que te divierte es la intriga, es la interacción, te divierte encontrar pistas y desenmarañar misterios, pues ahí está.
Ahí está, el juego va a ser tan grande, tan complicado, tan sencillo, tan como tú lo quieras hacer. Y bueno, en este caso ese tú se refiere tanto al jugador como al máster, porque recordemos que cada mes es un mundo. Entonces, todo depende de cómo lo perciban y cómo lo quiera jugar la mesa. Pero eso sí, pues tiene que ser la mesa. Y el segundo aspecto importante es que todo esto pues no es una obligación. Todo esto es para disfrutarlo. ¿Y cómo lo vas a disfrutar? Si te gusta. Si tú pruebas y ves que esto no es lo tuyo, no hay problema. No tienes la obligación de narrarlo, no tienes la obligación de jugarlo. Entonces, aprovechen eso y disfrútenlo. Porque cuando el juego deja de divertir, pues deja de ser juego. Ya no cumple su función. Excelente, excelente todo. Muy agradecido, Master Edge, por darnos esta, se puede llamar casi conferencia, ¿verdad? Porque ya llevamos tiempo hablando de esto. Muy interesante todo, muy instructivo todo. De verdad, no me queda más nada que decir. Mi gente, y agrego además, antes de irnos, por favor, no tan solamente se añaden a Doño Sandraón Puerto Rico, sino también a Avalon Club de Rol. Ahí está el Master Edge. Gracias. Responder todas sus preguntas, jugar con él, etcétera, etcétera. Y sin más nada que decir, les acompañó el Dungeon Master Edge. Yo soy el DGM en Doño Sandraón Puerto Rico y será hasta la próxima. Gracias por visitarnos. Nos vemos y que los dados no dejen de rodar.